Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Perspectivas de las Escrituras. Hoy día estamos en el primer Nefi, capítulo 1 a capítulo 5. En esta parte del libro es el principio del libro de Mormón. Leí es un profeta y él y su familia viven en Jerusalén. Y él recibe un mandamiento del Señor de salir de Jerusalén. Bueno, a mí me gusta tanto el primer versículo del primer capítulo de este libro. Dice, yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, y habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad de los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. ¿Por qué fue importante para Nefi de decir, nací de buenos padres? En primera línea del libro. ¿Qué piensa? Pues yo pienso que es porque él quería aclarar y establecer que, que sus padres siempre los iban a llevar con principios correctos, y me imagino que él quería demostrar también la obediencia que tenían sus padres, o, o más que nada que el papá o la mamá eran como un pilar fuerte de la familia y que representaban eso, ¿no? O sea, la familia, la unión. No, está bien. Ujú. ¿Qué piensa? Yo considero que esto es un concepto que Nefi de entrada pone en los primeros versos, ¿va? Nací de buenos padres. Algunos tienen la bendición de confirmarlo así, ¿va? Y decir, bueno, nací de buenos padres. Algunos, tal vez otros, en alguna parte del mundo, tal vez no alcanzan a decirlo así. A lo mejor nací de una buena madre, o nací de un buen padre, o tuve un buen abuelo que me crió, me educó y me formó. Tuve una buena abuela que me formó y me enseñó. Pero al final de cuentas, siempre es reconocer las personas que influenciaron en nuestra vida, en los primeros años de nuestra vida, para hacer el bueno, para ser bueno, para hacer el bien. Y uno puede entonces, al camino de la vida, en el camino de la vida, uno entonces sí puede testificar, decir, yo nací de buena madre. Entonces, uno puede decir, si tú ves algo bueno en mí, en mi corazón, en mi alma, que yo te digo a ti, es por causa de haber nacido de una buena madre. Entonces, y yo doy gracias a mi Dios por eso. Busco comprender al Padre que me tocó, ¿va? Sin juzgarlo ni señalarle. Pero sí doy gracias a Dios porque nací de una buena madre. Y yo creo que así como en mi vida, hay muchas personas en cualquier parte del mundo que pueden dar testimonio de su mamá o de su papá, quizás, de su abuela o de su abuelo. Cómo llegaron las partes buenas para su vida en el camino. Perfecto. Eso es lo que yo creo. Lo que a mí me gusta, en la clase pasada, hablamos de que un propósito del libro es de testificar de Jesucristo, ¿cierto? Pero de todas las cosas que es el libro de Mormón, es una historia de una familia. Usted tiene familias, usted tiene familia, yo tengo familia. Y esta es una historia de una familia que recibe un mandamiento del Señor, y por el largo de su vida y de sus antepasados, tenemos la historia de cómo ellos trataban de seguir los mandamientos del Señor.
y crecer en su testimonio de Jesucristo. Y bueno, tenían dificultades. Mi familia ha tenido dificultades, su familia, su familia. Y como ellos nos han mostrado de que, bueno, cuando recibo mandamiento y cuando tengo dificultades, si creo en el Señor, si sigo al Señor, las dificultades se resuelvan, ¿no es cierto? Y se mejoran en tiempo. Y para mí eso es importante porque esta es una historia de una familia, por todo el libro, ¿no es cierto? Claro. Entonces Leí tenía una visión. Él vio al Señor. Y el Señor le dice, bueno, los judíos para ser destruidos tienen que salir para no ser destruidos así con el resto de ellos. Entonces ellos salen. Bueno, ellos salen y viajan por como 18 días, muchos milas, así, afuera de Jerusalén. Fue algo muy difícil para ellos. ¿Cómo recibió este mandamiento su familia? ¿Qué pasó con él, dijo a su familia esta cosa? A algunos no les pareció buena idea. Sí. No fue una buena idea salir y dejar todas sus posesiones, sus casas, todo lo que ellos tenían. Sí, No era buena idea, pero aún así obedecieron al papá, claro. ¿verdad? ¿Y cuál fue la diferencia entre los hermanos mayores, Namán y Lemuel, y Nefi y la esposa Saría? Ellos siguieron sin así murmurar. Sí, los hijos mayores fueron los que se oponían a seguir el sueño del papá, ¿verdad? Sí. De Leí. Y sin embargo, Nefi y la esposa estaban de acuerdo, eran muy obedientes, creían lo que el papá les estaba diciendo. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue la diferencia? Había una medida de obediencia en cada uno, yo creo, conforme al rol que estaban en la familia. Y lo que me llama la atención es que Leí y su familia son una familia esforzándose por obedecer, Ujú. como cualquier familia. Y yo la veo como, no la familia perfecta, yo la veo como una familia imperfecta, buscando aplicar los mandamientos y los principios que el Señor les revelaba. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que Leí, Saría estaban formando hijos en un esfuerzo por formarlos y educarlos en las cosas del Señor, como un padre o una madre se esfuerza por educar a sus hijos. Entonces, había una diferencia de caracteres y de entendimiento entre los hijos. Algunos hijos, como toda familia común, ¿ah? Algunos hijos se destacan, se esfuerzan por seguir los consejos de la mamá o del papá. Claro. Algunos otros hijos, lamentablemente, no lo entienden tan claro. Así es como yo veo la familia de Leí, una familia imperfecta, Claro. esforzándose por obedecer a un Dios, ¿verdad? En el que el papá principalmente tenía la confirmación y creía plenamente, ¿verdad? De ahí pasaba la mamá, después los hijos, pero había un hijo por ahí menor que sí se acercaba, de noble corazón, de entendimiento, de querer seguir ese camino que su papá marcaba, que le decía, esto viene de Dios. Claro. Y desde ahí se empieza a marcar una sencilla diferencia. Tiene usted mucha razón porque, disculpe, es como desde tiempos antiguos, porque estamos hablando 600 años antes de Jesucristo, cómo era el modelo de la familia, ¿no? El papá estaba al frente de la familia, la esposa a un lado lo obedece y los hijos pues a enseñarles a obedecer mandamientos o principios o reglas de la casa. Claro. Ese es un modelo que ha existido desde siempre. Ahora, yo lo he mirado así, que más adelante lo voy a compartir, pero de introducción digo, cuando Sarías sale de Jerusalén, sale como una esposa obediente al esposo, Ujú, usos y costumbres, ya. ¿va? Entonces ella dice, pues es mi esposo y lo voy a seguir. Tiene una medida de creencia, pero hay una parte en la vida de ella donde pasa de creer a lo sé, pasa de ser la esposa de Leí a ser la esposa del profeta Leí.
que en los capítulos más adelante que vamos a analizar quizás, ahí lo vamos a encontrar. Porque de entrada ella dijo, pues es mi esposo, yo voy a seguirle. Ujú. Y lo siguió por el concepto de matrimonio, marido y mujer. Tal vez no lo entendía todo, tenía una creencia, cierto, ¿verdad? Pero lo siguió. Lo interesante es lo que viene en el camino más adelante, cuando Saría pasa de ese sentimiento de ser la esposa, de ese pensar de ser la esposa de Leí, Sí, sí. a la confirmación de ser el profeta, la esposa del profeta Leí. Ujú. Que eso es lo que me llama la atención de esa conversión de la buena y noble Saría. Porque yo digo una cosa, usted vive cómodamente en su casa, usted vive cómodamente en su casa, sus hijos, su familia, le dice a sus esposas que vámonos y ahora hay que dejar todo esto. Y yo digo, la mujer contemporánea, Pero, no creo que sería muy fácil para ella decir, claro, sí, sí, sí voy, pero en el concepto de esposa, diría, pues sí, te pero más apoyo. importante, ella tenía que recibir un testimonio por sí misma, Así es, ¿no es cierto? así es. Y bueno, un versículo aquí en el primer capítulo, versículo 20. Esto es lo que dice Nefi. em, Yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido, para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse. Y muchas de sus historias y cuentas intentan de demostrar estas misericordias en sus vidas, ¿no es cierto? Bueno, y el primer mandamiento después de salir, el ley dice, bueno, tuve otro sueño. Usted y sus hermanos tienen que volver a Jerusalén y conseguir las planchas de bronce que contienen el Antiguo Testamento, las Escrituras. ¿Cómo recibió los hermanos este mandamiento? Y también Nefi. ¿Y por qué? ¿Qué piensa? Oh, pues yo regreso a lo mismo. Los hermanos mayores se molestaron porque ahora tenían que regresar a Claro. buscar el mandato de Leí. Entonces no estaban nada contentos con hacer eso. Y su hermano menor, Nefi, él era mucho más obediente de los tres hermanos. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo Nefi para ayudarle a llegar a tener este testimonio de que sí, voy a obedecer? ¿Qué hizo él? Nefi oró, Nefi, y oró, rogó oró. a Dios. Dijo, bueno, yo tengo que ser por mí mismo, si Ajá, este es verdadero. ajá. Él fue, Él- él oró y recibió así una confirmación de decir, ok, mi padre me dijo esto, voy a ir. Nefi tenía el deseo de orar. Deseo, Ajá. exacto. A diferencia de sus hermanos que no querían obedecer, o sea, estaban molestos. Claro. ¿Qué piensas? Y en ese sencillo acto de la oración, ¿verdad? Pues suceden muchas cosas, como cualquiera de nosotros, Ujú. adultos, jóvenes o niños. Suceden muchas cosas al doblar la rodilla y al ir con un corazón sincero, ¿verdad? Con una intención sincera, verdadera, de querer conocer estas cosas, si son verdaderas. Entonces, yo creo que Nefi, siendo un jovencito, ¿verdad? Como cualquier joven en esta vida y en estos tiempos, lo puede obtener. Solamente es que vaya, busque un rincón al borde de su cama si gusta, o en cualquier lugar que quiera, arrodillarse y hablar con Dios. Entrar en ese ambiente, en ese contacto con un Dios. Uno como adulto ha obtenido un testimonio, una confirmación de la verdad de estas cosas. Pero ¿qué le digo yo a un joven? ¿Qué le digo yo a un adolescente? Con los tiempos tan cambiantes en este mundo, que la verdad permanece, que continúa, que Ujú. lo mismo que le sucedió a Nefi al ser confirmado la verdad en su corazón de lo que su padre con tanta nobleza les enseñaba a todos por igual, también él, el joven que nos escucha o que puede escuchar esto, él también tiene esa misma promesa. Él se puede arrodillar. Si tal vez está pasando por un momento difícil o está pasando por un momento tal vez incluso de confusión, él se puede arrodillar. Y él tiene esa ventana que se puede abrir de confirmarle en su corazón, una, que Dios existe,
2, que Dios es su Padre celestial. Y 3, que lo ama por sobre todas las cosas. Es un Dios de amor. Y que así como le contesta al profeta, así como le contesta a su papá o a su mamá la respuesta en sus oraciones, también él puede ir a ese medio. Ese es el conducto. Entonces, Nefi hizo una cosa muy sencilla, pero que es muy crucial en la vida de uno, en la vida como hijos de Dios, hablar con Dios. Bueno, muchas veces leemos este versículo 3, capítulo 3, versículo 7, donde Nefi dice, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Pero antes de decir esto, él había orado, recibido una confirmación, y después, cuando el mandato vino, él podría decir, iré y haré, porque sé. Es como lo hace. Entonces, bueno, ellos van allá para conseguir las planchas, Labán los tienen, no quiere, él no las quieren dar, estas planchas, tratan de quitarles la vida y matarles. Bueno, y saben, y otra vez sus hermanos así se enojan, le golpean, ¿no es cierto? Y Nefi dice, bueno, yo voy a ir para conseguir estas plantas. En este momento, ¿sabía él tenía que hacer o no? No sabía exactamente lo que tenía que hacer. Solamente sabía que iba a ir. Iba a ir, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, ¿cómo puede una persona que tiene un mandato del Señor, una persona dice, sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo puede él así salir sin saber exactamente lo que tiene que hacer? Yo pienso que solamente el sentimiento es el deseo de obedecer algo. Porque si nos regresamos a la escritura que leí ahorita, muchas veces en estos tiempos yo me he topado, yo misma y algunas de las personas que conozco que dicen, ¿cómo se siente o qué debo de sentir recibir una respuesta del Señor en mi oración? Y entonces muchos quieren experimentar, escuchar una voz o ver una pista de qué hacer. Y yo pues les digo, es que eso es algo que se siente y tú tienes que confiar que tu respuesta es escuchada y más que nada tienes que confiar en las cosas que vas a hacer. El Señor te va a ir indicando poco a poco, con una llamada, con un sueño, con un sentimiento de que tengo que ir a este lugar. Dije, esas son las impresiones que te deja el Espíritu. Igual que a Nefi, no sabía qué iba a hacer, pero él tenía el deseo de obedecer, oró y siguió la instrucción de ir a ese lugar. Entonces, en las escrituras nos demuestran que el Señor les va preparando todas las cosas. Y el modelo de Nefi, de cómo hizo eso, es lo que se aplica a nosotros en nuestros días. Solamente tener el deseo de orar al Padre y pedir que nos dé instrucción en nuestras vidas. Y de la misma manera nos va a ir preparando un día una cosa, otro día otra. Eso es lo que yo les he explicado a las personas. ¿Qué es, hermano, verdad? Sí, claro. Yo digo, vengo camino a este evento, ¿verdad? Pienso que estoy bien en el mismo pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar? Sí. Y digo, hay muchas cosas en el camino del discipulado, en la vida, que se presentan así. Solamente caminamos. A veces no sabemos de antemano qué va a suceder. Pero hay una parte muy fundamental que dice Nefi, que iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Pero dice en el siguiente verso, no obstante, seguía adelante. O sea, aunque no sabía, no tenía bien clara la idea, mi mente no me decía bien claro qué, pero seguía adelante. Muchas veces yo le digo a los miembros y a los no miembros, solamente métete al camino y sigue a Jesús. Yo no te digo que me sigas a mí, vente conmigo al camino. Tal vez el camino tiene polvo, tiene piedras, está empolvado, hay mucho polvo levantado por tanta persona que va caminando. No somos perfectos. Como a Jesús lo seguía la gente, no la gente más perfecta.
no la gente más creyente, pero lo seguían y se metían al camino y lo seguían en el camino en pos de Jesús. Yo siempre les digo, no te preocupes en tus debilidades, en tus problemas y dificultades, porque igual las puedo tener yo como las tienes tú, en tus propios pecados. Ven y métete al camino y camina en pos de Jesús. Ujú. No obstante, sigue adelante. Aun cuando te acechen cosas, aun cuando te lleguen cosas en la vida que para ti son tan difíciles quizás de hacer, tienes que mostrar misericordia por alguien que no la tiene por ti. Tienes que buscar tener caridad por alguien que no tiene caridad por ti. Y dices tú, es cosa difícil. No obstante, sigue adelante. Siempre tengo una frase muy personal. Si no lo quieres amar, no lo ames, pero considéralo. Ujú. Claro. Considéralo. Considéralo como un hijo de Dios. Considéralo que es tu prójimo. Considéralo. Y de la consideración, quizás al paso del tiempo van a ser un sentimiento de que lo vas a amar. Quizás no está de acuerdo contigo. Con los que están de acuerdo, no tienes dificultad. El desafío es cuando alguien viene y no está de acuerdo contigo. Ese es el mandato de que vayas y lo hagas. Ujú. Claro. Eso es lo que creo. No, el concepto que viene a mi mente cuando estaba hablando es esto. Cuando él dijo, iba guiado por el Espíritu sin saber antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante. Ujú. Requiere fe. Fe es el primer principio en Jesucristo. Es el primer principio del Evangelio. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir sin saber? ¿Cierto? Bueno, él fue y ¿qué pasó? Labán estaba ya borrachado, hacia adelante de él lo mata por el mandamiento del Señor, seguir las planchas y volvió a su casa. Bueno, en ese tiempo, Saría, su mamá, no estaba en un buen lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentía su mamá en ese tiempo? Mientras que no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero quizás un mes, 2 meses, no sabemos. ¿Qué pasó con Saría? Estaba desesperada, no sabía nada de sus hijos, no tenían noticias, razón, no sabían si estaban vivos o muertos, no Su, sabía nada. Fue su prueba de fe, ¿no es Fue su cierto? prueba de fe, es correcto. ¿Y cómo llegó a ella a tener este testimonio? ¿Cuándo pasó con ella? ¿Cuándo recibió su confirmación? Cuando vio que regresaron sus Sus hijos. hijos. Ajá. ¿No es Cuando cierto? los vio, los abrazó. Sí, Y después dijo, ahora sé yo Ujú, que este es un mandato del Señor y el sí. Señor nos va a cuidar. Ujú. ¿Cierto? ujú. Pero ¿quiere compartir nosotros con este paso en su vida? Sí, yo un momento de mi vida me sentí igual que Saría, era como una madre desesperada y muy molesta con, con mi esposo porque mis hijos se fueron a la misión, Dos. dos hijos. Entonces, en una ocasión yo estaba muy desesperada y triste de no tenerlos conmigo, de saber que estaban sufriendo porque no tenían alimentos, uno se perdió. Entonces yo veía a mi esposo tan tranquilo y yo dije, ¿cómo puedes dormir así? Yo estaba desesperada. Y entonces él me dijo, confía en el Señor. Ellos están trabajando ahora al lado del Señor. Y mi sentimiento fue de que entendí a Saría, entendí cómo ella se sintió tan molesta de no ser nuestros hijos y yo tomé esa posición. Fue cuando dije, tengo que confiar que ellos están bien y que ellos están trabajando para el Señor en esta hora. Pero no, pues yo tenía un sentimiento tan malo en ese momento de que yo veía a mi esposo tan tranquilo, tuve que arrodillarme y pedir perdón por eso. Y entonces fue cuando me vino una calma de que dice, confirmándome de que ellos estaban bien. En cualquier lugar ellos estaban bien. Y sí, así fue. Ujú. Cuando miro ese escenario, digo, es que sería como como cualquier madre, como cualquier buena madre, la que se levanta en las mañanas, la que hace la cocina, la que se preocupa por sus hijos. O sea, como una madre común de estos tiempos igual, no cambian esos sentimientos de una madre.
Se quejó porque le tocaron lo más preciado para ella. ¿Y qué madre no se va a quejar? ¿Va? Y el primero que tiene para quejarse, pues es el que está al lado, es su esposo. ¿Qué madre no se va a quejar cuando le tocan a sus hijos? Cualquier madre se va a quejar. Y se quejó, literalmente se quejó. Y lo acusó, visionario, eres un visionario. Casi, casi le dijo, eres un loco. Nos sacaste de Jerusalén. Ahora mis hijos ya no viven, han Y bueno, perecido. y Ley dijo, sí, sé que yo soy loco. Sí, soy pero a mí, visionario. la otra parte que yo miro aquí es la reacción de Leí. Yo lo veo templado, calmado, diciéndole, sí, sé que soy visionario. Si yo no hubiera visto esto, pues no andaríamos aquí. Porque lo vi en una visión, como diciendo, sí, o sea, no fue al choque como quizás a lo mejor algunos padres dirían, espérate, no me hables así, yo estoy esto, ¿qué? Tal vez entraría en un choque. No, Leí, me muestra un Leí noble, tranquilo, sabiendo lo que él estaba haciendo, pero una Saría que estaba inquieta de un lado a otro, caminaba en la tienda. Y yo creo que no podía dormir, lo codeaba, tú estás durmiendo tranquilo, y yo estoy durmiendo, tú estás despierta, y estás en un escenario así, y le decía, tranquila mujer, te van a venir. Cuando vienen de regreso, lo primero que él salía como toda madre, se regocijó. Sí. Y dice, porque ciertamente se había quejado. Pero entonces me llama la atención cuando dice en el 8 del 5, y ella habló diciendo, ahora sé con certeza, en el primer Nefi 5:8, ahora sé con certeza, o sea, fíjense, o sea, sé con certeza, eso me lleva a decir, ahora sé, estoy confirmado, que le dice, que el Señor ha mandado a mi marido a que huya al desierto. Ahora sé que el Señor ha escogido a mi marido. Ahora sé que mi marido no solamente es mi marido, es el profeta del Señor. Ahora sé que tú eres profeta. Fue cuando le llegó la confirmación. Ahí fue donde quebró eso, salía en su alma y fue confirmada por los cielos de que el hombre que llevaba al lado no solamente era su esposo, que era un hombre escogido por Dios, profeta. Por eso le dijo, ahora sé que con certeza que el Señor ha mandado. Y entonces dice más adelante, sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos. Una buena madre noble, con fe creyente, dice, sí, que vayan y hagan lo que el Señor ha mandado. Y se van 2 años los hijos a la misión. Sí. Y puedo asegurar que es el tiempo en que las mamás doblan la rodilla más tiempo, en que las mamás oran con más fervor, en que las mamás tienen más devoción, en que la fe se hace más fuerte, en la que las mamás aprenden que es confiar en el Señor, porque están dejando ir lo más preciado para sus vidas. Eso, aprender a confiar en el Señor. Eso a mí me enseñó. A la actualidad, todos los días salgo y confío que el Señor me va a guiar. Porque ahora sabe con certeza lo que el Señor hace de usted. Ahora lo sabe. Entonces pasa de creer. Saría creía en su esposo como su esposo, Sí. pero pasó de creer a yo lo sé, que esa es una confirmación de los cielos. Y así caminamos muchos. En los principios del Evangelio así vamos. Cuando usted de su alma nace tener perdón por los demás, o nace tener amor por los demás, porque hay una confirmación que usted viene buscando, y los cielos le confirman que es así. Y pasa de creer en un valor o en un principio a un lo sé, por seguro, con certeza, que es así. Dígame si usted deja de orar. Dígame si usted ahora con certeza sabe cuando sale a la calle en quién confía. ¿Sabe que piensa que aparece a mí que todos nosotros estamos viajando en un viaje de fe, ¿cierto? Y el viaje empieza con un fe simple, ¿no es cierto? Sí. Un simple fe como ella. Bueno, creo que mi esposa así, ese es el mandato del Señor, voy a seguirle. Pero después una prueba viene, que sí, así, que es una prueba de la fe. Y tiene que decir, bueno, creo yo, realmente creo, tiene que orar y esforzarse. Y después la respuesta viene, después de la prueba de fe, ¿cierto? Viene. Pero no, todos nosotros estamos en este viaje. Nefi también estaba en este viaje. Ley, Saría,
después de ellos, Enos, Alma, todos tienen que andar en este viaje de fe. Y si nosotros fijamos en Jesucristo y en los caminos que hemos hecho, podemos andarlos sin salir del camino. Pero, por ejemplo, Lamán y Lemuel no tenía esta fe, aún fe simple. Ellos obedecieron por simple obedecer, no por creer. Claro. Y cuando las pruebas venían, después ellos así salieron así de este camino de fe. Claro. Entonces, para mí, este es al principio de este libro, y otra vez, y otra vez, y otra vez, leemos historias y cuentas de este viaje de fe que tienen personas en el libro de Mormón. Claro. Y eso es lo que, al menos el enfoque que yo busco o le doy yo a las escrituras es como, ¿cómo es que yo lo miro en un 2024, en esos tiempos, en mis caminos, en los caminos con el que trato, con el que platico? ¿Cómo es que yo lo miro? O sea, al final, no es el tiempo ni los años recorridos, porque al final cada quien tiene una medida en que se le van presentando esas pruebas o desafíos. Tiene una medida. Cada quien en su testimonio, en su conversión, en su confirmación, tiene una medida. No es el hecho de que usted tenga 20 o 30 años y dice, ya lo tengo. No, porque va en este camino del discipulado y de momento se presentan cosas y le hacen más fuerte su fe. Y usted se arrodilla más tiempo, pasa más tiempo y se hace más fuerte. O sea, lo interesante que me llama la atención es que a pocos días o los días que llevaban, o las millas o kilómetros que llevaban caminando, ya empiezan a presentarse pruebas de conversión y de confirmación en cada uno de los miembros de esta familia. Los que sí, los que no, los que obedecían porque es mi papá, le tengo que hacer caso. Como una familia común, donde hay hijos que siempre sí tengo caso porque estoy aquí bajo tu techo. Donde hay otros hijos que dicen, no, si es mi papá o mi mamá, yo la quiero y voy a obedecerle. Pero van presentándose situaciones que lo van llevando a una confirmación. No solamente ya de creer lo que mi papá dice, sino que ahora yo sé que sí es verdad lo que mi papá me ha enseñado. Es lo que encuentro ahora. Si yo tengo bien claro en mi vida que soy un hijo de Dios, tengo una identidad, algo me identifica, porque soy un hijo de un Dios. Soy hermano menor del hijo mayor de un Dios, que es Jesucristo. Cuando eso entra en mi alma, a mí me conmueve el saber que hay un Dios que así como soy, ¿verdad? Que sabe mis limitaciones, mis debilidades, incluso mis ingratitudes, así me acepta y me ama. Y yo se lo digo para cualquier hermano, miembro o no miembro que nos escuche. Dios es amor. Dios derrama amor. Te da amor cada día, en cada momento, en cada segundo, en cada momento que tú estás despierto, dormido. Dios te da amor. ¿Algo más, hermano? ¿Otras ideas? ¿No está bien? Bueno, ¿algo más en estos capítulos? No, yo estoy bien, creo que ese es el concepto. Bueno, gracias por venir hoy día. La próxima vez que nosotros hablamos, vamos a hablar en cuanto de 1 Nefi 6 a 10 y vamos a hablar en cuanto del sueño de ley. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.